Ya está todo definido en la fase de grupos del Mundial Sub-20 desarrollado en Chile, y en este cafecito vamos a analizar la fecha número 3, que tuvo como protagonistas obviamente a las 5 selecciones de Conmebol que forman parte de este torneo en tierras australes. Y quiero comenzar hablando del último partido de las selecciones Conmebol, que fue disputado por Colombia contra la selección africana de Nigeria. Un partido que quedó 1-1, un gol de Kenner González, que a mi juicio fue el mejor jugador del encuentro. Esta vez sí pudo tener la participación que tanto se le pedía a Kenner en la mitad de la cancha, controlando un poquito mejor los compases del juego y dándole un poquito más de creatividad en esa zona a Colombia, y también un poco de recuperación. Así que buen partido para Kenner González, que la verdad es que marcó un lindo gol. El arquero Jordan García en el balance general estuvo muy bien en los 3 partidos, y en este encuentro en particular tuvo 2 o 3 atajadas que fueron fundamentales. Hubo, eso sí, muchas pelotas en el palo de Nigeria, 3 palos en total. La verdad es que tuvo bastante suerte Colombia, y me atrevería a decir que en el torneo en general ha sido bastante beneficiado por la suerte, algo que escasea por lo general en este tipo de torneos para los colombianos. Creo que si esta suerte sigue acompañando a la selección Colombia, puede llegar un poco más lejos. Una selección que creo que juega bien, pero me da la sensación que lo hace con segunda marcha, si nos vamos a las velocidades de un auto, ¿no? De un carro. Creo que es una selección que está para más. Es una selección que desde el punto de vista nominal uno puede ver nombres muy interesantes como Neisser Villarreal, que todavía no ha brillado demasiado, o el propio Barrera, que esta vez fue suplente. Tiene un muy buen arquero, tiene buenos extremos. Me gusta mucho lo que aporta Perea como uno de los jugadores picantes allá adelante, pero creo que no ha dado la talla, o al menos lo esperado en el medio campo. Creo que es una selección colombiana que puede pesar mucho más en el medio campo, que se nota que cuando empiezan los pases imprecisos en esa zona tienen que recurrir a sus extremos para generar peligro, y va a haber selecciones que van a poder controlar mejor a esta Colombia ahora en fases definitorias si no encuentra jugar por el medio y sostener los partidos desde allí. Por momentos es una selección con mucho vértigo, es una selección que no quita el pie del acelerador y no tiene esos momentos de tranquilidad con el balón, de jugar un poquito para atrás, de juntar pases, saber controlar el partido. Por momentos el rival se le puede encimar. Y esto fue lo que ocurrió en el segundo tiempo, después de que Colombia había sido protagonista, había tenido la mayoría de las llegadas, había dominado gran parte del primer tiempo. Nigeria se le empieza a encimar y a emparejar el encuentro cuando Colombia no sabe sostener el balón. Afortunadamente, bueno, apareció todo eso que les decía, estuvo el tema de la fortuna, el muy buen arquero que respondió, y Colombia sí termina sufriendo un poco más de la cuenta, y además llega el penal, producto de una mano en el área de uno de sus mediocampistas, que es justamente el jugador encargado de apoyar allí en defensa. Rivero, que fue el jugador que mete la mano, prácticamente cayéndose o lanzándose, termina expandiendo un poco el brazo y la pelota le pega en la mano para que Bayemi, el nigeriano, empate el encuentro. Fue un partido como me lo esperaba, fue un partido de ida y vuelta, sobre todo viendo los primeros encuentros contra Arabia Saudita y Noruega. Colombia tiene este problema que les decía, ¿no? Sí es una muy buena selección, sí creo que puede llegar incluso un poquito más lejos. Creo que es una selección que tiene mucho talento, que físicamente está muy bien trabajada. Es una selección que juega muy bien al fútbol cuando se lo proponen, pero cuando pierde el balón le cuesta mucho sostener el balón por momentos, y el partido se le suele complicar más de la cuenta. Le pasó con Noruega y le pasó con Arabia Saudita. Repito, la fortuna lo favoreció. Aún así, Colombia es la mejor de este grupo, queda primera, cosa que es totalmente plausible porque no era un grupo para nada fácil, nada fácil. Arabia Saudita era de estas selecciones que venía bien, aunque no hizo un buen torneo y quedó eliminada, quedó última. Arabia Saudita incluso le había hecho la vida imposible en amistosos recientes a Brasil. Mostró también buen fútbol por momentos y ser competitiva, pero en un grupo muy complejo no le terminó dando a Arabia Saudita, y Colombia incluso fue una de esas selecciones que le ganó. Colombia le hizo un muy buen partido a Noruega, Colombia le hizo un muy buen partido a Nigeria. Para mí, Colombia fue superior a los 3 rivales que enfrentó, solo que, repito, le falta mejorar. Sostener la posesión por momentos en la mitad de la cancha, mejorar la precisión en los pases en esa zona y también concretar. Creo que es una selección que falla muchos goles
y que también se nubla en los últimos tercios de la cancha. Entonces, si Colombia mejora estas dos cosas, ojo con Colombia, que en el sudamericano lo hizo muy bien y creo que tiene para dar más en este torneo. Tuvo mucha suerte Colombia porque está quedando primera, se iba a enfrentar seguramente a Francia. El tema es que Sudáfrica le ganó a los Estados Unidos y le quitó ese puesto o sea, hizo que se moviera la tabla. Sudáfrica queda por encima de la selección francesa y pues termina asumiendo esta plaza para enfrentar ahora a Sudáfrica. O sea, Sudáfrica al ganarle, para resumir, Sudáfrica al ganarle a la selección de los Estados Unidos, termina en una posición que va a permitir que Colombia se enfrente a ella. Si no, a Colombia le hubiese tocado jugar contra Francia. Así que por cosas de la vida y cosas del fútbol, ese resultado externo le termina favoreciendo. Si no, miren que ser primera de grupo para Colombia más bien podía ser o resultar ser algo negativo. Así que bueno, Colombia contra Sudáfrica, también hay que decirlo, ¿no? Colombia clasifica con la misma cantidad de puntos que la selección noruega, pero el fair play es lo que termina definiendo, es decir, la cantidad de tarjetas amarillas, que Colombia avance primera de grupo. Brasil-España, muchachos. Lo gana España 1-0. Adiós Brasil, es la única selección de Conmebol que queda fuera de este torneo impresionante, aunque sí era uno de los grupos más difíciles, el grupo de la muerte se puede decir, porque además el gallo tapado, que en teoría debía ser México, terminó siendo una de las selecciones más competitivas con Gilberto Mora a la cabeza, el crack del torneo si me preguntan, junto al argentino Alejo Zarco con 16 años, Gilberto Mora luciéndose. Esta Brasil empezó buscando el arco rival sin especular tanto, directo, tratando de apostar al golpe duro en los primeros minutos, tratar de rematar mucho al arco. Hay una pelota estrellada en el palo, un gol anulado en el primer tiempo. Luigi erra un gol clarísimo también. Brasil lo estuvo buscando, pero le faltó finura para terminar de concretar el resultado e irse arriba en la primera mitad. Brasil casi siempre llegó con Wesley por banda, pero no supieron aprovechar estos embates. Wesley para mí tuvo uno de los partidos más destacados del torneo, un jugador que se esperaba mucho de él, porque si mal no recuerdo, Wesley incluso juega ya en muy alto nivel, ¿no? O sea, Wesley ya ha sido comprado por un club importante que, si mal no estoy, ya les voy a confirmar, el extremo brasileño o el mediocampista ofensivo que juega por izquierda. No, este juega en el Al Nassr. Tienen a otro, que no me acuerdo si es... a ver si lo tengo por aquí. Claro, David Washington es lo confundí, el jugador del Chelsea, que entró en el segundo tiempo. Para mí, David Washington no tuvo un torneo que podíamos haber esperado de un tipo que ya ha sido comprado por el Chelsea en el fútbol inglés. Pero bueno, Wesley tuvo un partido bastante decente, para mí fue uno de los mejores y casi todas las llegadas de Brasil llegaron por allí, por esa zona. Repito, una Brasil que no se complica demasiado. Esta selección sí es verdad que no te tiene la pelota en la mitad de la cancha. Esta sí es una selección bien antibrasileña. Ya lo he dicho varias veces, muy física, parece europea. Lo que hace es soltar ese balón para arriba, juego vertical, pelotazos incluso a veces, y ganar mucho por arriba o con la fortaleza de sus jugadores adelante, que son bastante físicos. España no mostró tantas ideas en el partido, tampoco es una España muy virtuosa, pero le bastó con una genialidad de Iker Bravo, el delantero, para marcar la diferencia ante una salida muy floja de Otavio, que para mí es un arquero que queda bastante a deber, el brasileño, y un marcaje muy pasivo de Iago. Brasil pidió un penal con una pelota que pegó en la rodilla, me pareció curioso reseñarlo. Sacaron la tarjeta verde porque pensaban que había una mano y creo que ni siquiera revisaron bien la repetición porque se veía clarito que la pelota había pegado en la rodilla del jugador. O sea, la mano estaba que si aquí y el balón en la rodilla. Yo no sé por qué pidieron penal, rarísimo. Luigi, muy buen delantero el brasileño, es muy interesante, tiene varios recursos, pero por alguna razón erró bastante, creo que ni siquiera por su culpa, o sea, tuvo mala suerte, pelotas en el palo, los porteros eran buenos, se le atravesaron en el momento indicado, desvío sobre la hora. La verdad, buen jugador, creo que de los más destacados de Brasil en general en el torneo, pero tuvo mala fortuna. A esta Brasil física y creativa le faltó fútbol. Fue la Brasil que se llevó el 6-0 contra Argentina. O sea, una Brasil humillada en primera ronda. Es la misma Brasil que vimos humillada en los primeros compases del Sudamericano Sub-20 en Venezuela, que perdió 6-0 con Argentina, que perdió 3-2, si mal no recuerdo, con Ecuador, que Bolivia le hizo un partidazo y casi se lo empata.
Esa fue la Brasil que vimos y no la campeona del sudamericano que al final remontó, ¿no? En Argentina le sacaron punta a la caída de la selección que tuvo piques en el sudamericano, sobre todo con Igor Cerrote. Recordar que esta selección le quita el título a Argentina, que era la clara favorita en ese sudamericano, que venía haciendo las cosas espectacularmente bien, que la había recontra goleado hasta Brasil en el primer encuentro 6-0, y que al final Igor Cerrote, cuando le gana el título sudamericano, termina sacando chapa, le muestra las 5 estrellas de pentacampeona del mundo, se pelean los jugadores, hay patadas, hay golpes, Igor Cerrote chapeó, sacó pecho con eso y bueno, obviamente la prensa se lo recordó, la prensa argentina. Despedida a Brasil y despedido el técnico Ramón Meneses, que la verdad lo hizo muy mal con esta generación. Creo que es una generación igual que le falta algo de talento, hay que decirlo, ¿eh? En comparación a otras generaciones brasileñas. Creo que es primera vez que Brasil queda eliminada en primera fase de un torneo sub-20. Tristísima la participación de esta selección, repito que la verdad mostró muy poco. Hablar de Argentina-Italia, que lo gana Argentina 1-0. Muchachos, la albiceleste fue mejor que la de la Conmebol, 9-9. Y fue la mejor junto a Japón, ¿no? Aunque Japón por diferencial de goles tuvo un gol más en la primera fase. Pero lindo torneo está haciendo el albiceleste Diego Placente. Soler fue titular, me encanta ver a Soler de titular, me parece un jugadorazo. Y fue además el jugador del partido claramente conduciendo incluso por dentro, aunque es un jugador que obviamente va por bandas al tener rol defensivo de lateral, pero se mostró muchas veces como carrilero, pisó el área, llegó incluso a patear una pelota que se estrelló en el palo y lo vimos incluso, repito, jugando por dentro. Italia marcó en el primer tiempo, pero fue falta previa, por lo tanto la jugada se anuló. Ha usado muy bien sus tarjetas verdes Argentina. Diego Placente lo ha hecho muy bien en este sentido y su equipo, sus asistentes, aunque en esta jugada no hizo falta la tarjeta porque los goles se revisan todos y se terminó anulando, ¿no? Argentina fue superior en el trámite, aunque Italia siempre es un rival complejo. En el segundo tiempo tuvo un poquito más la pelota y por allí por momentos se asomó, pero no complicó demasiado. Al final Argentina domina muy bien estos partidos, se mostró superior a todos sus rivales, incluso a esta Italia, que no digamos que ha sido la rival más fuerte de todas. Incluso recuerden que empató con Cuba, aún así tenía un hombre menos, sí, es verdad, pero empatar con Cuba, Argentina no lo hizo. Argentina con un hombre menos contra Cuba le ganó con solidez 3-1. Pero bueno, es Italia y tiene jugadores interesantes. Creo que adelante sí mostró muy poquito Italia, sí generaba en la mitad de la cancha, pero después la progresión hacia el ataque se dormía un poco y Argentina supo controlar el partido. Argentina que ha sido visitante además, porque está jugando en Chile, donde hay una gran rivalidad y el estadio lleno o con mucha gente, todos chiflando a Argentina, todos, desde el minuto 1 hasta el minuto 90 la gente pitaba a la selección argentina, público en contra y los argentinos parece que más bien se motivan. Alejo Zarco tuvo un partido más sacrificado, no tuvo el partido como el primero y el segundo, que estuvo fino en el arco, que marcó goles, que empezó ganando Argentina rápidamente con sus participaciones, la del jugador del Bayer Leverkusen, uno de los mejores del torneo hasta ahora, pero se sacrificó bastante, apoyó en defensa. Y bueno, digamos que no fue su mejor encuentro. Gran partido de Tobías Ramírez en defensa, a destacarlo. El partido lo define, muchachos, el gol, del cual no he hablado todavía, pero el partido lo define casi al final. Dylan Gorosito, el jugador de Boca, con un golazo se come a 2-3 defensores, por el medio además. Una jugada que inicia justamente por izquierda Jan Subiabre de River Plate, es decir, no se conectaron directamente, pero empieza Subiabre por la banda izquierda, se mete hacia el centro, junta 2 pases adicionales y allí la termina recibiendo Gorosito para armar esa linda jugada y marcar el gol definitivo. Para mí, muy candidata esta Argentina de Placente al título. Además le va a tocar México ahora en la llave, después puede que le toque, dependiendo de cómo quede el partido de la selección chilena contra México. O sea, a ver, va ahora contra la selección, ya les voy a confirmar contra quién va Argentina, porque no va directo contra México, creo. Antes le toca, lo tengo por acá guardado, para no cometer un error. Antes le toca, aquí está. Argentina va contra Nigeria. Imagínense ustedes, un duelo, pero eterno duelo, ¿eh? Siempre se enfrentan en los mundiales Argentina y Nigeria. Para mí muy superior a Argentina, pero es un duelo bravo. No se puede confiar.
siempre es fuerte en Nigeria y las selecciones africanas en sub-20. Pero bueno, si le gana Nigeria, después se enfrentaría en cuartos de final contra la ganadora de Chile y México. Para mí, mucho más selección la mexicana. Va a ser un duelo lindo, y además también con mucho morbo para ver quién se mete después a las semifinales. Obviamente Argentina tiene que superar primero el escollo de los octavos de finales, no hay que cantar victoria. Vamos a hablar ahora de Chile. Chile que pierde con Egipto, pero aún así clasifica por fair play. La selección chilena clasifica por cantidad de tarjetas amarillas como una de las terceras. A ver, incluso no sé si fue segunda, muchachos. Vamos a buscar aquí rápidamente. Pero bueno, total que perdió, ¿no? Con Egipto. Clasificó segunda. 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 Y cosas de la vida. ¿Qué cosas, no? Y Egipto quedó eliminada. ¿Qué cosas de la vida? Miren, les he hecho un cuento, si no vieron el partido. Chile empezó ganando, gol de Cárcamo, lindo gol. Chile dominaba el trámite, o sea, estaba clarita en el trámite del encuentro, lo manejaba bien, pero de repente perdió la pelota. Y apostó al golpe a golpe otra vez, algo que ya le había pasado en el encuentro contra Japón, que lo perdió de muy mala forma 0-2, aunque el técnico Nico Córdoba diga lo contrario. Y se lo empata Egipto. Y se desespera la selección chilena. Juan Diego Rosell no tuvo un buen torneo. La verdad, flojo lo de Rosell. Falló muchas jugadas de gol. Él mismo creo que tiene que trabajar desde el punto de vista psicológico, porque Juan Rosell, muchachos, incluso le dijo a la prensa que él se sentía responsable. Juan Francisco, no Juan Diego, estaba buscando el segundo nombre. Juan Francisco Rosell. Él dijo que se sentía culpable de la derrota contra Japón porque había fallado muchos goles. Es decir, un tipo que se carga la responsabilidad él solo de lo que hacen sus compañeros. Me parece muy valiente de su parte, pero también me parece que ahí tiene que haber un trabajo donde se le haga creer al jugador: miren, hermano, vamos a trabajar en la mentalidad. Vamos a calmarnos, no es tu única culpa, no es tu responsabilidad. Vamos a trabajar para que te conviertas en nuestro goleador que siempre hemos esperado lo mejor de ti. Y bueno, vamos para adelante, vamos a salir de esta fase negativa que estás viviendo, pero con mentalidad. Y más bien veo esta selección un poco dispersa en ese sentido, y creo que es reflejo también de lo que declara el entrenador. Un entrenador que ha dicho que esta selección está jugando bien, que miren las métricas, miren las estadísticas, cero autocrítica. Pero bueno, falló mucho Juan Francisco Rosell, el jugador de Cruzados de la U Católica de Chile. El encuentro se rompió, el equipo de Córdoba no logra controlar la mitad de la cancha, y pasa que en la última jugada hay una acción muy ingenua de Celis, el defensor chileno, que baja a un jugador al borde del área egipcio, que estaba de espaldas tratando de pivotear y buscar pase. Estaba sin capacidad de darse vuelta, y el defensor chileno, de manera ingenua, muy verde, baja al jugador egipcio. Esto genera una falta muy chistosa porque se estaban peleando todos los egipcios por pegarle. Le quería pegar el 10, le quería pegar el otro, que si el 8, que si yo le pego, que si tú no le pegas, que si tú eres zurdo, que si tú eres derecho. El 10, que se cree el crack del equipo, es zurdo y quería pegarle de zurda. La verdad no veía ese tiro libre para un zurdo. Total que el compañero pelea con él, y el que decide es el entrenador. Le dice: ni tú le pega al otro. Y el que termina rematando de derecha marca un golazo, el designado por el entrenador. Un golazo que cuando sus compañeros, los que estaban peleando, fueron a celebrar con él, el tipo los empujó y les dijo: ustedes estaban peleando, a mí no me toquen ni me abracen. Gol de Egipto. Que te haga un gol un equipo que se está peleando por quién le pega es desmoralizante, más si eres anfitriona. Y que te haga un gol así sobre la hora un equipo que ni siquiera tiene química entre sus jugadores es una vergüenza. Y pasa por un equipo que repito, también está pasando un momento de falta de confianza, y donde se nota que también falta química en la cancha, donde se nota que está pesando jugar a casa llena, siendo anfitriona, y además teniendo un muy mal momento, pues esta selección chilena venía de muchos amistosos perdidos, de muchos encuentros malos consecutivos, y de haber quedado fuera de la zona de clasificación en el Sudamericana. Lo que pasa es que como era anfitriona se terminó clasificando igual Chile. Así que bueno, Chile ha estado mal, ha ganado solamente el primer partido, lo ganó sobre la hora si no hubiera quedado eliminada.
y esta Chile, que solo le ganó a Nueva Zelanda, clasifica por fair play, perdiendo 2 partidos en casa, contra Egipto y contra la selección japonesa. Y clasifica por tener menor cantidad de tarjetas amarillas acumuladas. Los egipcios, cuando meten el gol, salen a celebrar y los chilenos se ponen a llorar. Esta es la situación cómica de las que les hablaba. Se ponen a llorar y lloran incrédulos por la eliminación, no puede ser, qué mal, todo mal, se desploman. Los egipcios van a consolar a los chilenos y lo que nadie sabía es que la situación tenía que ser al revés, que por fair play los chilenos habían clasificado segundos y que los egipcios habían quedado terceros y probablemente eliminados, que fue lo que terminó ocurriendo tras todos los partidos disputados. Se queda fuera Egipto por pocos puntos, una de las peores terceras, y queda eliminada. Así que bueno, Chile va a ir contra México. Para mí el Tri es firme candidato a ganar este partido. No veo cómo Chile le pueda ganar a México. Tiene que mejorar y mucho, y eso parte desde la autocrítica. El discurso tiene que cambiar. Uno de sus jugadores declaró que, igual que el entrenador, no, que Chile era buenísima, que Chile no tenía nada que mejorar, que Chile era de los mejores del torneo, que había arremetido contra todos sus rivales y que simplemente había tenido mala suerte. Respondió con mucha soberbia a la prensa. Miren que para tener 20 años y ese nivel de soberbia es llamativo, y para mí no tuvo un buen partido la selección chilena nuevamente. El que declaró así creo que fue Nicolás Suárez, si no estoy mal. Y me corregirán ustedes si no fue él, pero mal la declaración, reflejo de lo que dice el entrenador, soberbio también el entrenador, que de paso está en la mayor. Si esta va a ser la postura de este entrenador interino en Chile, en la absoluta, cuidadito, porque Chile no está para perder el tiempo ni en la mayor ni en las inferiores, porque anda muy mal. Paraguay-Ucrania, último partido a analizar. Una Paraguay que es bipolar, ya sabíamos que no defiende bien. Tú no sabes con qué resultado te va a salir este equipo. Pierde el partido contra Ucrania, aún así logra clasificar. No ha tenido un solo partido convincente, ni uno. Le ganó a Panamá sobre la hora, empató el siguiente partido contra Corea del Sur y pierde este contra la selección europea. Defiende muy mal, genera poco volumen en ataque y depende muchísimo de goles a la paraguaya, de cabeza, una jugada de balón parado, un córner, una jugada sucia. De resto no te marca un gol. Un remate fuera del área sí puede ser. De hecho, así vino el gol del descuento o del empate en su momento, golazo de César Miño. Pero bueno, Ucrania se fue arriba debido a una dormida saga paraguaya en el primer minuto del segundo tiempo. Empezó muy mal el segundo tiempo, retroceden mal, no presionan al lateral, soltaron la marca del extremo recién ingresado. También pasa mucho que su lateral Maidana es muy buen jugador, tuvo un buen torneo para mí, está teniendo un buen torneo, pero va mucho al ataque y deja muchas veces de guarnecida esa zona. César Miño marca el descuento, el gol del empate, perdón. El extremo guaraní fue el mejor del partido, pero por mucho. Incluso me atrevería a decir de los 22 en cancha, pero no le bastó a la actuación de Miño a Paraguay para sacar el resultado. El gol definitivo de Ucrania es marcado por el 9, lo dejan rematar de manera alevosa. Repito, Maidana retrocede, dejó muchos espacios, pero a ver, ¿qué pasa? Que Maidana, que no es el único culpable del gol del segundo de Ucrania, trata de retroceder para cubrir el espacio por izquierda, que es su espacio, para evitar el pase al extremo ucraniano, para que no se abra una posibilidad de gol mucho más clara. Pero por izquierda no hay nadie, sino él. O sea, él está por el medio. Y él está por el medio, vamos a ver si me logro explicar mejor. Él está por el medio porque el defensor central abandona el espacio, el defensor central por izquierda. Entonces se queda el responsabilizado de marcar tanto al que viene haciendo la banda por izquierda, que es su zona, la zona de Maidana, y también de cubrir el espacio abandonado por el central por izquierda. Entonces está haciendo doble función, no sabe qué hacer, quedan regados los centrales, queda totalmente suelto el atacante ucraniano, que tiene dos opciones: o pegarle al arco, tiene tres: pegarle al arco, seguir con la progresión, o sea, mantener la progresión de la jugada, o pasarla a la derecha, es decir, al sector lateral que cubre Maidana. Y Maidana trata de, entre evitar el pase y evitar el chute, lo que hace es retroceder, temporizar, y le abre una sabana para que le pegue el ucraniano, que marca un golazo afuera del área, definitivo, 2-1. Recuerden además que
Lo mejor de Paraguay había sido expulsado, que es el jugador Enzo González. Hay que ver si lo recupera para el siguiente partido o si le falta una fecha más. De momento, para mí, Isfran, Maidana y ahora César Miño, de los más destacados de esta selección paraguaya, que para mí no me ha mostrado demasiadas garantías. Sale bien parado el grupo, eso sí, quedan segundos porque... a ver, creo que es Corea del Sur que queda tercero, ¿no? No logra superarlo en puntos. Pero bueno, sale bien parado porque va contra Noruega y evita a España que va contra Ucrania. Al final, haber ganado el grupo para Ucrania termina siendo peor, ¿ah? Porque va contra una selección española que clasificó al final ganándole a Brasil, que es España, que en sub-20 siempre es fuerte. No ha sido la mejor selección española, ya lo pudieron escuchar de mis palabras, pero es España. Y yo no me quisiera enfrentar a España en la siguiente ronda. Así que Paraguay, por haber quedado segunda de grupo, evita a España. Y se va a enfrentar a una Noruega, que creo que Noruega es superior. Pero bueno, puede ser un partido parejo donde la garra guaraní salga a relucir. Muchachos, este ha sido mi análisis de la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial Sub-20 disputado en Chile, que está lindo. Recomiendo verlo y además de seguir ese mundial, sígalo también por acá, donde estamos haciendo todos los análisis post partido y también las predicciones y demás videos para ese mundial. Nos seguimos tomando un café con ustedes. Chao.